Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estuve viendo hace un tiempo que algo me ministró, y es que la Biblia y la lectura de su palabra por sí sola no es lo que cambia a las personas. Porque mucha gente supuestamente dicen que leen la Biblia, que estudian la Biblia, hasta hay los mismos cristianos dentro de la iglesia que dicen que leen la palabra, que dicen que leen la Biblia, que la estudian. Pero a ver de cuentas, la gente, su vida sigue igual, su vida no cambia. Espiritualmente no ocurre nada, y es verdad, pero uno dice cómo si voy a leer la Biblia, cómo si voy a interiorizar la palabra de Dios, tiene que haber algún cambio, exactamente. Pero ¿qué pasa? La Biblia me dice en 2 Timoteo que la palabra de Dios que esa misma palabra es la que está inspirada por Dios, la que está inspirada por el Espíritu Santo, o sea, que no viene sola, que viene con un acompañante. O sea, te explico, que si leemos su palabra, que si leemos la Biblia, pero no tenemos al Espíritu Santo, es como leer a ciegas, ¿sabes? Sabiendo que ahí están sus mandamientos, que sabemos que es algo que podemos practicar diariamente. Pero precisamente para que la palabra sea ministrada en la vida de un cristiano, tiene que estar la palabra, pero tiene también que estar el Espíritu Santo. Dice su palabra que todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador ya tiene el Espíritu Santo. Por tanto, su palabra confirma el hecho de que ya esa persona está cambiando su manera de vivir, está cambiando sus pensamientos, sus realidades, su contexto. Porque muchas personas leen la palabra pero sin la ayuda del Espíritu Santo. Y eso puede ser un grave error que pueda estar cometiendo algún cristiano dentro de la iglesia, dentro de su comunidad, dentro de su entorno, porque puede estar creando confusiones. Y no estoy diciendo que la palabra no cambie, no, sí, la palabra cambia. La palabra de Dios en la Biblia cambia a las personas, cambia muchas cosas en común. Pues por eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos a entender y comprender todo lo que leemos. Tú vas a la palabra, ves un versículo que no entiendes y tú le pides ayuda al Espíritu Santo y Él te confirma lo que Él quiere decir con esa palabra que el mismo Dios puso dentro de su Biblia. Pues para eso se hizo la palabra, para que pudiéramos entenderla con ayuda de su Hijo, con ayuda de su Espíritu Santo, con ayuda de su discernimiento, de su entendimiento conforme a como Dios la mandó, la escribieron muchos hombres, pero fue inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Como por ejemplo, también hay muchos y múltiples libros que ayudan a entender la Biblia, conforme a la revelación que Dios le ha puesto a sus hijos para cada contexto, cada historia, cada versículo, cada salmo, cada suceso, etcétera, etcétera. Y reconfirmando que fue con la ayuda del mismo Espíritu Santo de Dios. Y no es menos cierto tampoco que muchos hijos de Dios, muchos cristianos han leído su palabra y en ese momento que la están leyendo se quebrantan, les da gozo, les da ánimo, levantan fuerza, porque es el Espíritu Santo hablando por medio de su palabra, por medio del entendimiento que el Espíritu Santo da a los corazones, a las almas de esos hijos. Y es algo lindo saber que mientras tú lees la Biblia, Dios te está hablando, porque es su misma palabra la que llega a tu vida por medio de su Espíritu. Y esto los dejo, mis hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dios les bendiga mucho.